tal? ¿Cómo están? Qué placer acompañarles. Les saluda Edson Sánchez y bienvenidos a Impacto Económico. Vamos de inmediato a repasar nuestros titulares. En Puerto Rico, la Autoridad de Energía Eléctrica adelantó que la empresa estatal pasará a manos del sector privado en el mes de agosto. En nuestro segmento En Contexto vamos a revisar cómo ha avanzado la macroeconomía de Perú y si el crecimiento del país ha servido para aumentar las inversiones del sector de la salud. El primer ministro ruso presentó al presidente Vladimir Putin el Plan Nacional de Recuperación Económica. En Economía 360 le vamos a contar quiénes serán los beneficiados de este plan. Comenzamos con esta información. Los representantes de la estatal Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico están planteando la privatización de la empresa para el mes de agosto del presente año. Así lo adelantó el director ejecutivo de la estatal, José Ortiz, durante una comparecencia ante la Comisión de Desarrollo Económico y Energético de la Cámara de Representantes. El paso de la empresa pública a manos de las privadas puede darse en los próximos 3 meses, pero antes se producirá un anuncio oficial. Recordemos que la privatización estaba prevista para finales de 2019, pero el proceso se había retrasado. La Autoridad de Energía Eléctrica hace un año adelantó un acuerdo sobre su deuda que alcanzaba los $8.000 millones, según un estudio del Instituto para Economías Energéticas y Análisis Financiero, lo cual supondrá un aumento de los precios de la luz en un 13%. El Instituto IEFA estima que en los próximos 48 años la isla pagará más de $23.000 millones, además de entre 100 y 200 millones de dólares en concepto de pago por el acuerdo para cubrir los gastos administrativos sobre el trato alcanzado. En La Habana, Cuba, los hoteles están revisando sus medidas de seguridad para salvaguardar la denominada industria sin chimeneas y recibir más visitantes. Esto surge luego de 2 meses de confinamiento como medidas para mitigar la crisis sanitaria por la COVID-19 a nivel global. El hotel dio a disposición de todos los turistas las bocas, guantes, la comida nunca faltó en 70 días, el desayuno, el almuerzo, todo está saliendo súper bien. Aquí tenemos un puesto de mando de los doctores, donde hay enfermeras, doctores, donde... He estado en el hotel durante 2 meses, las condiciones son maravillosas. El personal nos está tratando bien, tenemos comida, no hemos tenido ningún problema. El gobierno de Argentina prorrogó hasta el próximo 12 de junio la propuesta presentada por los acreedores para reestructurar su deuda externa. Un comunicado emitido por el Ministerio de Economía informó que la oferta de canje de los bonos para reestructurar su deuda por $66.238 millones estará disponible hasta las 5 de la tarde del 12 de junio de este año. En ese sentido, el gobierno va a anunciar desde el 15 de junio las aceptaciones recibidas entre los tenedores de bonos. En tanto, la fecha de entrada en vigencia y de liquidación del acuerdo se establecerán a partir del próximo 18 de junio. Asimismo, el ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo que siguen las negociaciones entre los bonistas y el gobierno bajo el acuerdo de confidencialidad. Asimismo, el ministro aclaró que la prórroga en la propuesta es para enmendarla y luego volver a extender la fecha de cierre de la oferta. El FMI advirtió que el gobierno tiene un margen estrecho para mejorar la propuesta si desea mantener la sustentabilidad de su deuda. Recordemos que la oferta inicial sugería 3 años de gracia, cerca del 62% de los intereses y un alivio de $41.500 millones, un 5.4% del capital. La segunda propuesta solo establecía 2 años de gracia, mejorada para los acreedores y otras condiciones que no han trascendido.
La nación argentina está en cese de pagos parcial debido a que el pasado 22 de mayo le venció el plazo de pago por los 503 millones de dólares de intereses de 3 bonos globales que fueron emitidos en abril del año 2016. Y los indígenas brasileños lanzaron una campaña contra los mineros ilegales, así lo titula el portal de nuestra casa Telesur, www.telesurtv.net. Los indígenas Yanomami de la Amazonía brasileña lanzaron esta campaña internacional. Utilizan una etiqueta, Fora Garimpeiro, Fora COVID, con la que pretenden recoger al menos 100.000 firmas en una petición formal que va dirigida a Jair Bolsonaro para que expulse a los invasores. A través de esta iniciativa, los indígenas brasileños están buscando un apoyo para frenar la invasión de los mineros ilegales del oro que exponen al contagio a las comunidades nativas. Según han denunciado Subirval Internacional en un comunicado, unos 20.000 mineros de oro o garimpeiros, como se les conoce, han invadido las tierras indígenas. La ONG señaló que las epidemias de malaria introducidas por los mineros en los años 80 mataron a una quinta parte de la población indígena en Brasil y a muchos en Venezuela. Y fíjense en que en Colombia las ventas al exterior registraron una baja durante el mes de abril debido a los efectos negativos de la pandemia del COVID-19. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de la Estadística, el DANE, las exportaciones en el cuarto mes cayeron 52.3% y se ubicaron en 1.843 millones de dólares. Este resultado se explicó por la caída del 70.1% en las ventas del grupo de combustibles y los productos de las industrias extractivas. Sobre las exportaciones del grupo de manufacturas, la cifra fue de 443.6 millones y tiene una variación negativa de 41.3% frente a abril de 2019. Las ventas extranjeras de productos agropecuarios, alimentos y bebidas obtuvieron una cifra de 569 millones de dólares, con una baja de 9.4% en contraste con igual mes hace un año. Mientras tanto, las exportaciones del grupo y otros sectores fue de 1.4% debido a la disminución en las ventas de oro no monetario. Tiempo de establecer una primera pausa. Al regreso vamos a sumar más informaciones en materia económica. No se aparte, manténgase en nuestra sintonía. Perú ha registrado en las últimas 2 décadas números positivos sobre la macroeconomía. Sin embargo, especialistas y organismos financieros internacionales han dejado al descubierto que este país sudamericano, pese al buen comportamiento económico, mantiene una de las tasas más bajas sobre la inversión en el área de la salud, recurso que es necesario en medio de la actual pandemia del coronavirus. Según el Banco Central de Reservas de Perú, el Producto Interno Bruto del país promedió entre los años 2000 y 2018 un crecimiento de 4,9%, teniendo un pico superior al 9% en el año 2008. Dicho crecimiento, en casi 2 décadas, fue superior al de la gran mayoría de los países de la región, soportado en buena medida sobre el aumento de las materias primas y las exportaciones de la industria minera del país. Aún en los últimos 5 años, cuando tuvo una caída del impulso minero y el precio de las materias primas, Perú mantuvo una tasa de crecimiento positiva. Sin embargo, dicho crecimiento económico no se ha visto reflejado sobre indicadores sociales. En ese sentido, el país latinoamericano mantiene un bajo porcentaje sobre la inversión en salud con relación al Producto Interno Bruto.
llegando a un 3,2% en 2017, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial. El dato contrasta con el 10,6% de la inversión en salud que destina Cuba, el 6,4% de Uruguay y el 6,2% de Costa Rica, grupo de 3 países que lideran la región latinoamericana en este aspecto. Según el investigador de la consultora económica Vidensa, Joaquín Rey, Perú es un país confiable que ha demostrado prudencia en lo económico, pero el problema es que ha descuidado aspectos sociales. Expertos señalan que Perú tiene la capacidad de endeudamiento para enfrentar la pandemia de la COVID-19, pero que no puede solucionar el descuido que tiene el sector de la salud de este país. Asimismo, los economistas están precisando que el descuido del sistema sanitario no es un problema de recursos financieros, sino de gestión. Se lo contamos más en la siguiente historia. Joaquín Rey, investigador principal de la consultora económica Vidensa, señaló que los gobiernos que han pasado por Perú han funcionado con el piloto automático en lo económico, pero la salud se ha quedado atrás. En ese contexto, indica que el país tiene una amplia capacidad de endeudamiento como para enfrentar esta emergencia, pero a su juicio no se puede remontar el descuido de décadas del sistema sanitario en pocas semanas. Por su parte, Diego Macera, gerente del Instituto Peruano de Economía, IPE, precisa que el descuido de la salud pública en Perú no es un problema de dinero, sino de gestión, porque en su opinión se pierde mucho dinero por ineficiencia o por corrupción. Macera agrega que se ha visto mucha negligencia en el sistema sanitario peruano, por lo que a su parecer los responsables de esa negligencia han sido el Congreso y el Poder Ejecutivo. Al actual problema sanitario, producto de la pandemia, también se suman el poco acceso al agua que tienen algunas familias que viven en condiciones de hacinamiento. Todo esto sin contar que el país enfrenta una crisis laboral donde 3 de cada 4 trabajadores son informales. Asimismo, otros expertos en la materia destacan otras problemáticas del sistema sanitario de Perú. Según el exsecretario general de la Presidencia del Consejo de Ministros, Manuel Mesones, uno de los desafíos que enfrenta la salud de Perú es la alta centralización. Señala que una parte importante de los recursos públicos asignados a la salud son manejados por gobiernos regionales y locales, que en su opinión no están preparados para implementar los cambios que se requieren. Explica que a los gobiernos locales se les asignan los recursos, pero se ejecutan apenas un 60% de los mismos, ya que son desviados. Por su parte, el médico Ernesto Gosser afirma que el país se dejó llevar por la ilusión de que muchos problemas que serían resueltos con el crecimiento económico gracias al efecto del chorreo, pero finalmente no se dio y aún persiste la desigualdad en el sistema de la salud. Rusia tiene un plan para recuperar la economía. Esto se lo vamos a contar al regreso de esta segunda pausa. El primer ministro ruso presentó al presidente de Rusia, Vladimir Putin, el Plan Nacional de Recuperación Económica que va a beneficiar a las empresas y también a los ciudadanos de este país que han sido afectados por el coronavirus. A través de una videoconferencia, el primer ministro de Rusia, Mikhail Mishustin, presentó al presidente ruso Vladimir Putin el Plan Nacional de Recuperación Económica con un costo de $71.725 millones para reactivar la economía, el empleo y los ingresos de los ciudadanos en el país que han sido víctimas de la pandemia de la COVID-19. Por su parte, Putin aprobó el referido plan y ordenó a su gabinete que para la segunda mitad de junio se precise de manera definitiva los parámetros del mismo y pidió comenzar a aplicarlo de manera activa a principios de julio. El plan consta de 3 fases. La primera pretende estabilizar hasta finales del tercer trimestre de este año la situación económica. La segunda, completar la recuperación económica hasta el segundo trimestre de 2021. Y la tercera, conseguir una trayectoria para un crecimiento sostenible en el tercer y cuarto trimestre de 2021.
Entre los objetivos del plan de recuperación están situar la tasa de desempleo por debajo del 5% el próximo año. Asimismo, contempla el aumento de la inversión, el uso de tecnologías modernas y digitales, elevar el nivel de educación y la rápida construcción de viviendas de calidad, entre otras medidas. Además, en el plan figura la implementación de una serie de grandes proyectos de inversión en infraestructuras de transporte y la reducción del IVA para el sector hotelero y organizaciones turísticas. El plan del Ejecutivo no está lejos de ser cumplido, ya que el gobierno del presidente Putin ha otorgado recursos financieros por $47.362 millones para ayudar a las pymes del país que han sufrido los efectos negativos del coronavirus. En Francia, el ministro de Economía anunció la aprobación del crédito avalado por el Estado para Renault por 5.000 millones de euros. El ministro de Economía francés, Bruno Le Maire, sostuvo un encuentro con los sindicatos de la empresa y con el presidente de Renault, Jean-Dominique, y aseguró firmar este aval. Le Maire explicó que el crédito estaba condicionado por el Ejecutivo a las negociaciones con los sindicatos sobre las reducciones de plantilla y cierre de las actividades. Asimismo, fuentes oficiales del ministerio señalan que Le Maire firmará el aval estatal al crédito, luego de pedir que se garantice el empleo a largo plazo hasta el 2023 en la planta de Renault Maubeuge. Esto igualmente, a partir de la próxima semana, se van a iniciar las negociaciones entre la dirección y los representantes de los trabajadores, dando su balance en el mes de septiembre. Sin embargo, Renault presentó el pasado 29 de mayo un plan de ahorro por 2.000 millones de euros, que son anuales de gasto de infraestructura, quise decir, con una reducción de 15.000 empleos, cerca del 8% de su plantilla global. Francia continúa con su desescalada del confinamiento por el coronavirus. Este martes el país inició la fase 2 del desconfinamiento con la reapertura de cafés, hoteles y restaurantes que ya abrieron con estrictas medidas que evitan la propagación de este virus. Los restaurantes en Arcachon, esto queda en la costa oeste del país, recibían a sus clientes con medidas higiénicas, entre ellas mostrarles el menú recubierto de plástico para luego limpiarlo. Asimismo, los restaurantes aplicaban el distanciamiento social, que significa separar aún más las mesas y las sillas, una medida que se traduce a una pérdida de aproximadamente el 30% de los asientos, que en concreto significa menos clientes. Estamos en un pequeño dilema, ya que tuvimos que distanciar las mesas y las sillas y estamos perdiendo cerca del 30% de nuestros asientos. Así que ya veremos, realmente no lo sabemos. La Unión Europea presentó el presupuesto para el sector agricultor del bloque comunitario. La Comisión Europea informó que la nueva propuesta del presupuesto para este sector agrícola en el periodo 2021-2027 asciende a 391.400 millones de euros, 26.400 millones de euros más que el presentado en el año 2018. Asimismo, indicó que el referido presupuesto ayudará a la transición a una producción más sostenible y a digitalizar el sector. El comisario europeo de Agricultura y de Medio Ambiente, Océanos y Pesca explican la importancia de esos fondos que tendrán a la hora de ayudar a los productores a cumplir los objetivos del Pacto Verde con el que Bruselas quiere lograr una economía neutra en las emisiones de CO2 en el año 2050. Además, precisó que el sector de la agricultura recibirá un 2% más de los fondos el año 2020, lo que a su juicio permitirá seguir produciendo de manera sostenible y hacer al sector más fuerte frente a las posibles crisis. Por su parte, el comisario de Pesca explicó que en la propuesta el presupuesto de Fondo Europeo de Pesca Marítima se va a reforzar con 500 millones de euros adicionales, un aumento más del 8% frente al planteado hace 2 años. En Emiratos Árabes Unidos, el comercio electrónico gana terreno en medio de la pandemia del COVID-19. Nabta Health está tratando de hacer que los tratamientos de fertilidad femenina sean más digitales mediante la combinación de pruebas en el hogar con las evaluaciones basadas en aplicaciones. Actualmente tienen más de 220.000 usuarios mensuales y dicen que ha habido un aumento en medio del coronavirus.
Expertos señalan que en esta pandemia los ganadores han sido los que suministraron los productos esenciales. Y en ese contexto, las compañías de tecnología de la salud y las compañías de tecnología educativa, aquellas especializadas en el aprendizaje a distancia y en línea, han registrado un aumento de sus ingresos. Sin embargo, Philippe Boschi, fundador de Magnit, indicó que la adopción digital se ha registrado en la región del Medio Oriente en comparación con el resto del mundo. Repasamos los indicadores petroleros al cierre de la jornada de este martes. Vamos de inmediato a ver la relación de WTI. Marca 36.05 dólares el barril y tiene un alza de 1.38%. Sumamos Brent de referencia en Europa. Se ubica en 39.10 dólares el barril y sube 2.4%. Y la cesta venezolana, 104.75 yuanes, tiene un alza de 9.61 yuanes. Con estos indicadores ponemos punto final a esta emisión de Impacto Económico. La invitación para que sigan nuestras redes sociales. A todos muchas gracias. Hasta la próxima.